La fotografía es una parte importante de mi vida, pero no la única. Debo reconocer que cuando una cosa me lleva a otra, no pongo resistencia. Un día, la fotografía me acercó al periodismo. Hoy, todo ello converge en cada uno de mis quehaceres, y la fotografía no es la excepción. Socorro Chablé es una mujer de decisiones. Fue una de las primeras en ejercer la carrera de trabajo social en Yucatán y también una de las primeras fotógrafas profesionales de la entidad. Esas dos pasiones, esas dos formas de ser y vivir, la colocan como una mujer de grandes convicciones. En su trayectoria se pueden contar más de 50 exposiciones en México y el extranjero. Además, sus fotografías han sido premiadas y publicadas en varios libros y revistas de arte y cultura del país. En 1997 se hizo merecedora de la Medalla al Mérito Artístico y fue nombrada miembro honorario del Salón de las Artes en Yucatán. Socorro Chablé nace en la Ciudad de México, pero radica en Yucatán la mayor parte de su vida. Es trabajadora social de profesión, la cual ejerció durante 5 años. Posteriormente tuvo 2 años de búsqueda, haciendo pininos en escultura y en literatura. Mira, realmente era una década interesante en Yucatán y creo que en general en México. Era un inicio de década en el que se estaba dando un movimiento interesante en general en las artes y yo creo que como muchas personas no fui ajena a lo que estaba pasando y me vi influenciada por el movimiento de artistas pues que de alguna manera estaban conjugándose entre sí incluso, ¿no? Lo mismo en las artes plásticas, como se le llamaban en ese entonces, ahora artes visuales, pintores, grabadores, fotógrafos, literatos, había como toda una efervescencia en general en las artes y evidentemente pues yo me vi inmersa en ella y en un momento importante de mi vida en el que tenía que tomar decisiones en torno a muchas cosas. Y bueno, una de las decisiones importantes que creo que tomé fue empezar a estudiar artes plásticas en lo que era un diplomado en la Escuela de Bellas Artes primero, aquí en Yucatán, y ya con los años me fui a estudiar un diplomado a la Escuela Activa de Fotografía a la Ciudad de México, en Coyoacán, pero esto ya fue posterior. Inicialmente aquí empiezo a estudiar artes plásticas y ahí es donde tomo la decisión de enfocarme a la fotografía. Primero lo hice en un tronco común, pero en esta, digamos, experiencia con diferentes artes decido que es la fotografía la que finalmente me mueve más fibras, con la que me siento más identificada, con la que de alguna manera desde el principio sentí que eso era lo mío. Humberto Suaste, por ejemplo, antes de yo empezar a estudiarla de manera formal, es decir, la fotografía, Humberto Suaste fue uno de los que me animó realmente a tomarme en serio la fotografía. Yo todavía la sentía tímida, me sentía como invadiendo un terreno que a lo mejor no me iba a recibir bien. Como tú bien has dicho, había fotógrafos que ya traían toda una trayectoria, todos ellos hombres, pues digamos me llevaban un margen bastante amplio de diferencia de edad, entonces había como cierta timidez de mi parte de tomar esa decisión y fue ahí donde creo que Humberto Suaste jugó un papel importante. Ya luego Víctor, digamos dentro de la Escuela de Bellas Artes, ya él fue también mi maestro y también fue un puntal dentro de mis inicios en la fotografía, ¿no? Fueron 2 de los fotógrafos que creo que fueron determinantes en mis inicios en la fotografía.
Ubicándonos en el contexto de los años 80, la fotografía luchaba por espacios propios, no solo en Yucatán, sino en todo el país. Inclusive, las pocas galerías de arte que existían se dedicaban por completo a la pintura. Pero no solo la fotografía lidiaba por su reconocimiento. Las mujeres fotógrafas también estaban abriendo senda, y Socorro vivió muy de cerca esos momentos, perseverando aún con los elementos en contra. Cuando yo me inicié en la fotografía, pues sí, como todo, ¿no? Hay gente estudiándola, hay gente, digamos, conocí otras mujeres en Bellas Artes cuando la estuve estudiando. En el Fotoclub Universitario con Humberto Suaste también había otras mujeres. Sin embargo, pues más bien era como un hobby para la mayoría, ¿no? La mayoría se desempeñaban en otras cosas y lo tenían como una actividad anexa a lo que realizaban, ¿no? Incluso pues trabajaba la mayoría y pues sí, era como una especie de hobby. Y yo cuando establecí esta primera relación con la fotografía, desde el inicio, me propuse que fuera una de mis actividades principales e incluso pues por eso tuve que renunciar a otras cosas, incluyendo a ejercer la carrera que había estudiado como trabajadora social. Me parece que hubo cierta resistencia con el grupo al que ya luego me integré para organizar el evento Abril Mes de la Fotografía. Al principio creo que por estos aspectos que comentaba hace un rato, ¿no? Que tenían que ver un poco con que yo era mujer y con que era mucho más chica y no tenía una trayectoria en la fotografía. Sí creo que había una cierta resistencia a que yo me iniciara en la fotografía. Había como una especie de sentimiento de que la fotografía les pertenecía. Creo que con el tiempo lo entendí un poco y entendí esa labor y ese esfuerzo del que venían todos ellos y del que se sentían también como un poco lastimados por haber sido relegados en cuanto a la fotografía, que no era pues valorada como otras artes. Entonces había como toda una mezcla ahí de resentimientos, ¿no? Creo que me dieron la oportunidad de demostrarles que realmente quería establecer una relación seria con la fotografía y que los necesitaba finalmente en estos inicios, y me parece que poco a poco y cada quien a su manera luego fueron de un gran apoyo y se convirtieron en mis mejores amigos. Mira, yo sí quiero diferenciar el ambiente de la fotografía en el momento en que me toca esa coyuntura de integrarme yo o más bien de incursionar en la fotografía, y años después que fue que tuve la oportunidad de irme a México a estudiarla. Hubo una gran diferencia. En los inicios, la fotografía en Yucatán y en general en México no era realmente tan valorada como lo es ahora, ¿no? Yo creo que hay muchas generaciones que ahora miran la fotografía y no tienen, digamos, ninguna referencia de lo que fue apenas unas décadas atrás. En los 80s era impensable que la fotografía tuviera un lugar de exhibición en alguna galería o en algún museo, por ejemplo, ¿no? Mucha gente no se imaginaría que tan cercanamente a estas fechas hubiera pasado esto.
En este panorama poco favorable, en Yucatán surgió un movimiento que contribuyó definitivamente a impulsar a la fotografía dentro de las bellas artes. Abril, mes de la fotografía. Antes de cualquier otro festival, en Yucatán ya se estaba pugnando por ese reconocimiento de la fotografía, y así es como surgió el Abril, mes de la fotografía. Estamos hablando de la década de los 80, el primer festival, digamos, de Abril, mes de la fotografía se realizó en 1985. En los años posteriores se decide invitar, digamos, a lo más representativo de la fotografía mexicana, como fue Manuel Álvarez Bravo, a quien se le hizo, me parece, si no me equivoco, el primer homenaje aquí en Yucatán, en un Abril, mes de la fotografía. Se invitó también a Graciela Iturbide, a Lourdes Almeida, Lourdes Grobet, Enrique Bostelman, digamos, fotógrafos que hoy por hoy ya sabemos que son de una gran importancia y de talla internacional. En ese entonces, digamos que ya tenían un nombre, pero pues definitivamente no tenían la trayectoria que tienen hoy por hoy, ¿no? Y a raíz de eso pensamos que también lo importante era incluir fotógrafos de otros países para saber cuáles eran las corrientes fotográficas, qué se estaba haciendo en otros lugares, y fue cuando decidimos cambiar de Abril, mes de la fotografía a Abril, mes internacional de la fotografía, incluyendo fotógrafos ya de diferentes países, ¿no? El Abril duró aproximadamente 15 años, 15 ediciones. Fue un esfuerzo fundamental del grupo organizador de Abril, mes de la fotografía. En este grupo, y quiero decirlo, también hubo otro integrante que fue una pieza fundamental, pero que por no ser fotógrafo, muchas veces no se le ha hecho justicia, y él es Rafael Parra. Y sí creo hoy por hoy que Abril, mes de la fotografía es uno de los eventos más importantes en todo el país. Creo que poco a poco ya se le empieza a dar el lugar que debe tener, porque creo que fue el primer festival fotográfico en México, e incluso en relación a otros países, ¿no? Había un festival importante que era el Festival de Arles, y digamos que fue la inspiración para realizar el Abril, mes de la fotografía. Me enorgullece haber formado parte de este grupo, porque creo que fue un proceso de aprendizaje, creo que fue determinante todo lo que ahí viví, no solo a nivel de relaciones humanas, sino a nivel fotográfico. Lo que ahí veíamos y vivíamos realmente fue de una gran aportación para todos y de un gran crecimiento para la mayoría. El Macay presenta una exposición retrospectiva de Socorro Chablé, que documenta 25 años de trayectoria. El compendio de imágenes, en su mayoría en blanco y negro, permiten conocer esos años de trabajo y las líneas discursivas que han ocupado los pensamientos y esfuerzos de esta fotógrafa. Sí, mira, fue un poco complicado hacer una selección de 25 años, y preparar una retrospectiva, porque generalmente pues un trabajo así se prepara a lo largo cuando menos de un año, y casi todo el material que tengo de mis años como fotógrafa es material de negativo. Entonces hacer una selección era revisar, ¿no?, todo lo que tengo en archivo en negativos, y de ahí tratar de hacer una selección y luego escanear negativos y hacer la impresión final. Esto
pues implica una dinámica diferente a cuando uno trabaja la fotografía digital, porque ya tiene los archivos hechos, ya están ahí en tu computadora, casi directo a impresión. En la exposición se puede destacar dos grandes temas, el desnudo y la fotografía documental. Sobre el desnudo, Socorro comenta que su interés por el cuerpo humano deriva de su vena literaria. Por eso las imágenes son ensayos fotográficos de búsquedas existencialistas. El desnudo es otra de las, digamos, de las facetas de mi trabajo fotográfico que realmente hubiera querido explorar todavía más allá de lo que realicé. Algunas de las imágenes que estoy mostrando en el Macay son incluso autorretratos, no todas, pero sí algunas de ellas, porque fue como mi primera manera de poder explorar el desnudo en la fotografía. Como decía al principio, tengo una influencia de muchos fotógrafos en el momento en que yo me inicio en la fotografía, y también mucha influencia de la literatura, y entre la influencia fotográfica y la influencia literaria, quise explorar algunos desnudos, y la mejor manera que tuve para poder hacerlo era explorando con mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, aparte de que me divertí mucho porque pues en ese entonces tenía que preparar la cámara e imaginar pues la escena, prepararla y demás, pues tenía que estar detrás de la cámara y luego correr al frente para posar y tomar la imagen. Entonces, bueno, era difícil, pero también era divertido. Y esto lo hice un tiempo. Posteriormente retomé un desnudo en haciendas antiguas de Yucatán, trabajando con 3 modelos distintos. Entonces, en diferentes momentos de mi trabajo fotográfico he retomado el desnudo, me gusta mucho, pero sí creo que me sigue sigue predominando mi trabajo documental, retroalimentado a través del fotoperiodismo, al que incursiono aproximadamente 10 años después. Un día me siento motivada a incursionar en el periodismo en un año que era como de efervescencia en muchas cosas en el país. Fue el año en que asesinaron a Colosio, fue el año en el que surge el movimiento zapatista. Creo que había una serie de circunstancias que me motivaban a buscar un camino en el periodismo, y creo que en un sentido o en otro todo eso lo reflejo en la fotografía. Yo no me propongo ver qué voy a tomar, sino de pronto me descubro tomando una serie de imágenes que me van dando una idea de qué es lo que me está moviendo. Y es que desde la primera serie que creó, La vida sobre ruedas, aprendió la importancia de acercarse a la gente, el respeto por su intimidad, la empatía. Como ella explica, más allá de tomar una foto bonita o una foto que llame la atención, la foto es consecuencia de otras cosas, no es la foto por sí misma. Otra serie que también fue como motivada a partir de una circunstancia fue el movimiento zapatista. Yo tuve la oportunidad de estar en Chiapas como enviada especial del periódico para el que todavía, bueno, en el que trabajaba en aquel entonces y en el que ahora colaboro. Y me parece que también ahí hubo cambios fundamentales que generaron no solo un interés en desarrollar una serie
temática, sino también en cierto sentido cambiaron mucho mi percepción de lo social, de mi entorno. Ese punto de partida sacó a la luz las condiciones de vida de la gente de comunidades y pueblos, la vida de los zapatistas, de los músicos callejeros, de las mujeres y niños que trabajan. Al volver la vista a esas imágenes, parece que esos 25 años no han cambiado en gran cosa las condiciones de quienes menos tienen. Por eso, ella insiste, la fotografía es una forma de mostrar la desigualdad y la inequidad que nos aqueja. Entre la razón y la denuncia, Socorro también logra llevarnos a sentimientos encontrados. La belleza en medio de la nada, la esperanza en medio de la pena, la paz en la miseria. Ahí están la niña de Yovaín, la niña del tambor, las niñas guardianas, abrazando la vida como mejores ejemplos. Actualmente Socorro Chablé prepara una serie que muestra algunos paralelismos culturales entre Bangkok y ciudades de Tailandia con Yucatán. Un viaje que pude hacer a Tailandia, en donde viajé a algunas comunidades lejanas de lo que era la capital de Tailandia, de Bangkok, y en donde pude, o más bien me sorprendió, la similitud que había entre algunas comunidades de este país con comunidades de Yucatán. Entonces, ahí también como que sentí la necesidad de desarrollar un trabajo en cuanto a estas similitudes. Socorro no olvida a las jóvenes generaciones, así como la responsabilidad social para cimentar las oportunidades para ellos y apoyar el desarrollo de nuevos talentos. Habría que darle mucho impulso a los jóvenes. Yo creo que están viniendo con mucha fuerza en todos los medios de expresión, particularmente en la fotografía. Vemos cosas que hubiéramos, o más bien que no hubiéramos imaginado en el pasado, y que finalmente son resultado de, pues también todos estos cambios y todas estas innovaciones tecnológicas. Sin embargo, a veces, digamos, quienes ya tenemos algunos años en la fotografía y nos sentimos como muy identificados con técnicas que nos tocaron a nosotros, que ahorita ya podrían incluso, o algunas las señalan como técnicas antiguas, aunque todavía no lo sean, a veces nos cerramos un poco a estas manifestaciones. Yo creo que hay que estar abiertas a ellas. Yo creo que tenemos mucho que aprender de los jóvenes que ahora vienen con mucha fuerza en este tipo de tendencias. Me parece que el Estado como tal tiene que aportar todavía mucho a nuestros jóvenes artistas. En la fotografía tenemos, creo que, grandes ejemplos de ello, y sí sería importante que como Estado mexicano se piense en darle un mayor impulso y un mayor apoyo a las artes, donde los jóvenes también tengan como esta motivación y no los estemos orillando a que se vayan a otros países, y a que sea en otros países donde finalmente impulsen su trabajo, ¿no? Yo creo que somos responsables. Yo asumo la parte que me corresponde, pero sí creo que como sociedad tendríamos una responsabilidad hacia las generaciones más jóvenes, y sí, creo que depende de nosotros de que estos caminos sean más fáciles para estas generaciones que lo que fueron para nosotras en el pasado. Socorro Chablé es de los artistas que marcan la historia. Su vida es ejemplo de tolerancia y tenacidad, de compromiso y pasión. Su legado artístico tiene ya una página en la historia del arte en Yucatán y, por supuesto, sigue escribiendo nuevos capítulos que nos habrán de sorprender.